Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para una inmersión, un auténtico viaje a un mundo donde la realidad se desdibuja y lo imposible, bueno, parece posible, al menos por un momento. Hoy nos adentramos en la vida de Pachita. Pachica. Una chamán mexicana, ¿saben? Famosa por sus asombrosas cirugías psíquicas. Y por supuesto. Y por supuesto, no podemos olvidar al Dr. Jacobo Greenberg, un neurocientífico que, imagínense, intentó desentrañar la ciencia, la lógica detrás de esas increíbles habilidades. Pachita era una figura, bueno, como decirlo, rodeada de misterio. Imagínate, realizaba cirugía sin anestesia. Sin anestesia. Sin anestesia. Y no solo eso, usaba un cuchillo de monte. ¿Será un cuchillo de monte? Eso suena más a una película de terror que a un quirófano. En serio. Créeme. Se decía que podía trasplantar órganos, reemplazar vértebras, incluso operar en el cerebro. Y todo con un riesgo mínimo para el paciente. Increíble. ¿Y cómo reaccionaba la gente al verla trabajar? Me imagino que con una mezcla de terror y fascinación. Pues sí, muchos sentían precisamente eso, una mezcla de miedo y asombro. Los testimonios que se conservan hablan de una energía palpable en la sala, como si algo extraordinario estuviera sucediendo. Y algunos incluso afirmaban que Pachita canalizaba al espíritu del último rey azteca Cuauhtémoc durante sus curaciones. Eso sí que es intrigante. ¿Y qué del Dr. Greenberg? ¿Sí? ¿Cómo se cruza su camino con el de Pachita? El Dr. Greenberg era un neurocientífico brillante, de eso no hay duda, pero la ciencia que conocía, la ciencia que había estudiado, no podía explicarle lo que veía en Pachita. Se debatía entre su formación científica y esos fenómenos, digamos, inexplicables que presenciaba. Claro, como intentar encajar piezas de un rompecabezas en un tablero que no corresponde. Exactamente. Su mente lógica chocaba con la realidad que tenía ante sus ojos. ¿Y cómo intentó reconciliar esas dos visiones? Para intentar explicar lo que veía en Pachita, y en otros chamanes también, Greenberg desarrolló la teoría sintérgica. En esencia, proponía que la conciencia no está limitada al cerebro, sino que todos estamos interconectados. Interconectados. A través de un campo universal de información. Como una red invisible, ¿no? Una red que une todas las mentes. Una especie de internet cósmico. Ajá, eso empieza a aclarar un poco las cosas. Entonces, según Greenberg, esta red invisible podría explicar las habilidades de Pachita. Exactamente. Greenberg creía que Pachita podía acceder a este campo de información universal y manipular la realidad a través de él. Manipular la realidad. Se dice, por ejemplo, que Pachita materializó objetos de la nada. Espera, materializar objetos. ¿Cómo es posible? Los relatos son de lo más variado, desde flores hasta joyas, incluso órganos para trasplantes. Imagínate, un objeto que simplemente aparece frente a ti, sin ninguna explicación lógica. Increíble. Si esto fuera cierto, tendría enormes implicaciones para la medicina. Imagina poder crear órganos para trasplantes a voluntad sin necesidad de donantes. ¿Qué más investigó Greenberg junto a Pachita? Greenberg documentó muchos otros fenómenos. Por ejemplo, Pachita hablaba del concepto de daño, que eran objetos extraños que encontraba dentro del cuerpo de los pacientes y que, según ella, eran la causa de sus dolencias. Objetos extraños dentro del cuerpo. Suena un poco a ciencia ficción. Lo sé. Y lo más extraño es que no había explicación para su presencia. Parecían haber llegado allí por medios desconocidos. ¿Qué tipo de objetos eran? Piedras, pedazos de metal, incluso espinas. Pachita afirmaba que estos objetos eran introducidos en el cuerpo por personas con malas intenciones. Es una idea que se encuentra en muchas culturas y tradiciones, pero que la ciencia moderna no puede explicar. Exactamente. Greenberg intentó encontrar una explicación racional, pero la naturaleza del daño desafiaba cualquier explicación científica convencional. Un auténtico enigma. Y nos lleva a otra pregunta. ¿Qué papel juega la fe en todo esto? Si la gente creía en los poderes de Pachita, ¿podría eso influir en los resultados de sus curaciones? Esa es una pregunta clave. Greenberg exploró la conexión entre la mente y la realidad, y cómo la fe, la creencia, podría influir en nuestra percepción del mundo. ¿Crees que la fe de los pacientes en Pachita amplificaba sus habilidades? ¿Podría ser una especie de efecto placebo a gran escala? Es una posibilidad. Algunos creen que sí, que la mente tiene un poder que aún no comprendemos completamente. Una idea tan intrigante como inquietante. ¿Y qué hay del propio Greenberg? ¿Cambió su trabajo tras la experiencia con Pachita? Completamente. Greenberg se adentró en un territorio inexplorado, un territorio donde la ciencia convencional no le ofrecía respuestas. Su trabajo con Pachita lo llevó a cuestionar las bases mismas de la neurociencia. Es como si hubiera abierto una puerta a un nuevo mundo, un mundo lleno de posibilidades, pero también de peligros. Cierto. Y en el caso de Greenberg, ese viaje a lo desconocido tuvo un final abrupto. Desapareció misteriosamente en 1994 y hasta el día de hoy su paradero sigue siendo un enigma. Es una historia llena de misterio e incógnitas.
Por un lado, tenemos a Pachita, una chamán con habilidades aparentemente sobrenaturales. Y por otro, a Greenberg, un científico que intenta desentrañar la ciencia detrás de lo inexplicable. Y en medio de todo esto, la pregunta, ¿qué es real y qué no lo es? Exacto. El caso de Pachita y Greenberg nos obliga a cuestionar nuestros límites, los límites de lo que creemos posible. Nos invita a explorar los rincones más oscuros de la mente humana y a considerar que la realidad puede ser mucho más compleja y sorprendente de lo que imaginamos. Y ahí radica la fascinación, ¿verdad? En la posibilidad de que haya algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Algo que desafía nuestras certezas y nos empuja a buscar respuestas. Así es. La búsqueda de lo desconocido es lo que nos impulsa a explorar, a investigar, a cuestionar. Y en ese camino podemos encontrarnos con historias tan increíbles como la de Pachita y Greenberg, historias que nos invitan a replantearnos nuestra propia visión del mundo. Y hablando de esa búsqueda, hay un aspecto de la teoría sintérgica de Greenberg que me parece especialmente fascinante. Propone que la realidad, tal como la percibimos, no es fija. Es decir, es una construcción de nuestra mente. Espera un momento. Están diciendo que la realidad no es objetiva, que cada uno crea su propia realidad. Eso suena un poco a Matrix, ¿no? En cierto modo, sí. Greenberg se inspiró en la física cuántica, ya sabes, la que nos dice que el observador influye en lo observado. Él creía que nuestra conciencia no solo percibe la realidad, sino que también la crea. Y que Pachita de alguna manera había logrado dominar ese proceso. Exactamente. Greenberg creía que Pachita y posiblemente otros chamanes podían acceder a niveles de conciencia que la mayoría de nosotros, desconocemos por completo. Podían, por así decirlo, reprogramar la realidad a través de su mente. Eso explicaría las materializaciones y las curaciones aparentemente milagrosas. Pero, ¿y el daño? ¿Cómo encaja esa idea en todo esto? El daño es quizás el aspecto más enigmático de todo el caso de Pachita. Si la realidad es maleable, si la mente puede influir en la materia, ¿podrían esos objetos extraños ser una manifestación física de los pensamientos o de las emociones negativas? Es una posibilidad, inquietante. Estaríamos hablando de una especie de mal de ojo a nivel físico. Podría ser. Greenberg nunca llegó a una conclusión definitiva sobre el daño, pero creía que estaba relacionado sin duda con esa capacidad de la mente para afectar la realidad. Es fascinante, aunque un poco aterrador a la vez. Si nuestros pensamientos pueden tener un impacto tan tangible en el mundo físico, ¿dónde queda el límite entre lo real y lo imaginario? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Greenberg creía que la realidad era mucho más fluida, más maleable de lo que pensamos, y que la mente humana tenía un potencial que apenas estamos empezando a comprender. Y si ese potencial incluye la posibilidad de crear daño, también debe incluir la posibilidad de sanar, ¿no? De alguna manera, Pachita parecía capaz de ambas cosas. Es cierto. Y eso nos lleva a otro punto crucial: el papel de la fe, de la creencia. Greenberg observó que la fe de los pacientes en Pachita, la fe que depositaban en ella, parecía ser un factor determinante en sus curaciones. Entonces la mente no solo podría afectar la realidad física, sino que la fe en sí misma, la propia fe, podría ser una fuerza poderosa de sanación. Exactamente. Greenberg creía que la fe actuaba como una especie de catalizador, amplificando la conexión entre la mente y ese campo de información universal. En cierto modo, la fe convertía lo imposible en posible. Es una idea que desafía nuestra comprensión de la medicina tradicional. ¿Podría la fe ser la clave para desbloquear un nuevo tipo de medicina? Una medicina que aproveche el poder de la mente. Es una posibilidad que Greenberg exploró en sus últimos años de investigación. Lamentablemente, su misteriosa desaparición nos dejó, sin respuestas definitivas. Hablando de su desaparición, ¿crees que está relacionada con sus investigaciones? ¿Podría haber descubierto algo peligroso, algo que lo puso en riesgo? Es una teoría que muchos han considerado. Greenberg se adentró en un territorio desconocido, un territorio donde la ciencia se mezclaba con lo inexplicable. Es posible que haya tropezado con algo que no debía, algo que alguien quería mantener en secreto. Es una idea digna de una novela de misterio. Un científico brillante que desaparece sin dejar rastro, mientras investigaba los límites de la realidad. Y lo más intrigante es que, al igual que con el daño, no hay una explicación lógica, una explicación clara para su desaparición. Greenberg simplemente se desvaneció, dejando tras de sí un legado de preguntas sin respuesta. Es increíble pensar que a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos, todavía hay tantos misterios que no podemos explicar. La historia de Pachita, la historia de Greenberg, nos recuerda que hay mucho más en el universo de lo que podemos ver y comprender.
Totalmente. Y lo más fascinante es que estos misterios, estos enigmas, no solo se encuentran en los confines del universo o en laboratorios ultrasecretos, ¿no? Sino que también pueden estar presentes en nuestra vida, en la vida cotidiana, en la forma en que percibimos la realidad, en la conexión que tenemos con los demás, en la capacidad de la mente para influir en el mundo. Es como si tuviéramos un potencial oculto, una especie de superpoder mental que todavía no sabemos cómo activar. ¿Crees que todos tenemos la capacidad de acceder a ese campo de información universal del que hablaba Greenberg? Es una pregunta difícil de responder. Greenberg quería que sí, que todos tenemos ese potencial, pero que solo unos pocos logran desarrollarlo. ¿Y cómo se desarrollaría? Ya sea a través de prácticas chamánicas, meditación profunda o, en su caso, a través de la investigación científica. Quizá Pachita era uno de esos pocos, alguien que había logrado sintonizar con esa frecuencia de la realidad que la mayoría de nosotros no podemos percibir. Es posible. Sus habilidades, como hemos visto, desafían cualquier explicación lógica. Y sin embargo, hay tantos testimonios, tantos relatos de personas que presenciaron sus curaciones, sus materializaciones, esa capacidad para manipular la realidad. Es una pena que Greenberg no haya podido completar su investigación, ¿no? Quizás, de haberlo hecho, tendríamos más respuestas sobre la naturaleza de la conciencia, sobre la conexión entre la mente y la realidad, sobre ese potencial oculto que todos llevamos dentro. Es cierto. Pero a pesar de su desaparición, a pesar de ese final abrupto, su trabajo nos dejó un legado invaluable. Nos abrió la mente a nuevas posibilidades, nos invitó a cuestionar lo que creíamos saber y a explorar los límites de la ciencia, los límites de la conciencia. Y al final, quizás esa sea la mayor enseñanza, ¿no? La importancia de mantener la mente abierta, de cuestionar las verdades establecidas, de no temer a lo desconocido. Exactamente. Porque en ese territorio inexplorado, en esa frontera entre la ciencia y lo inexplicable, es donde se encuentran los mayores descubrimientos, las ideas más revolucionarias, las respuestas a las preguntas que nos han intrigado durante siglos. Y quién sabe, quizás algún día la ciencia logre desentrañar los misterios de la conciencia, de la conexión entre la mente y la realidad, y podamos comprender finalmente el verdadero alcance del legado de Pachita y Greenberg. Hasta entonces, nos queda la fascinación por lo inexplicable, la búsqueda incansable de respuestas y la certeza de que la realidad es mucho más compleja, mucho más asombrosa de lo que jamás imaginamos. Y con esa reflexión, queridos oyentes, concluimos nuestra inmersión en el fascinante mundo de Pachita y Greenberg. Esperamos que este viaje les haya inspirado a cuestionar, a explorar, a mantener la llama de la curiosidad siempre encendida. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta la próxima.